Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast Distópico, el resumen semanal de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía para repasar lo más importante que ha sucedido en la última semana en materia noticiosa. Y vaya si tuvimos semana, ¿no? Entre reforma laboral, imputabilidad, ley de glaciares, apertura de sesiones ordinarias, ataque de Estados Unidos a Irán y réplica. La verdad es que han sido días intensos, ¿no? Que además ratifican el escenario distópico en el cual estamos existiendo, ¿no? Escenario con el cual tenemos que hacer algo, por supuesto, como hablábamos en la última edición del newsletter que se envió este domingo por mail, pero aún así un escenario que presenta múltiples crisis, todas muy puestas de manifiesto en la última semana que pasó, así que tenemos bastante para desandar, empezando por el espectáculo que vimos ayer en el Congreso, pero sin quedarnos en eso solamente porque hay muchísimo para repasar. Así que, si te parece, ya mismo empezamos y, como suelo decirte, si estás escuchando esto, quédate hasta el final porque todo va tan rápido en la distopía que si te colgás este material se autodestruye en tiempo récord. Así que ya mismo empezamos y le metemos hasta el final del capítulo. Bien, ahora sí empezamos y vayamos de a poco porque pasó mucho realmente en estos últimos 7 días y lo más reciente, probablemente de lo más resonado también de la semana, es que ayer abrieron las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Hay un acto protocolar, ¿no?, que se hace habitualmente todos los 1 de marzo, que es que el presidente va al Congreso, brinda un discurso generalmente extenso en el cual explica el estado de situación del país, también informa qué proyectos de ley va a motorizar en ese año legislativo y deja abierto ese periodo anual de sesiones ordinarias. Este momento, obviamente, como va el presidente, van todos los ministros, suelen ir los jueces de la Corte Suprema, están los legisladores de las dos cámaras, las autoridades también de las dos cámaras. Es un evento que siempre es observado y siempre es muy comentado, que en las distintas gestiones de gobierno ha tenido distintas improntas. Qué sé yo, recordamos a Cristina Kirchner y discursos larguísimos en los cuales leía muy poco y contestaba todo lo que se estaba preguntando acerca de su gobierno. También recordamos a Mauricio Macri, que leía bastante mal, y ahora Javier Milei nos tiene acostumbrados a aperturas de sesiones ordinarias que en principio son sí o sí el 1 de marzo. El año pasado cayó sábado y fue un sábado, este año domingo y fue un domingo. También hacer este evento a la noche, ¿no? Antes era a la mañana, generalmente, Milei lo hace a la noche, pero además también hacerlos muy pintorescos, ¿no? Él va dispuesto a dar su batalla, a insultar, a repartir hacia todos lados, a repetir con su estilo, que es de por sí bastante exagerado y bastante falaz y bastante performático también, lo que suele decir habitualmente. Y ayer no solamente vimos esto, sino que lo vimos elevado a la enésima potencia, ¿no? Estaba Milei gritando literalmente, tomándose licencias durante todo su discurso para pelear con la oposición, principalmente con el peronismo. Lo vimos fuera de su eje, Milei tenía cosas para celebrar, ¿no? Le fue bien en las elecciones pasadas, la inflación bajó de un 200 a un 30% más o menos, no baja del 30%, hace ya varios meses que la inflación no baja, pero el balance sigue dándole bastante positivo. Consiguió todo lo que quiso en extraordinarias, consiguió la reforma laboral, consiguió bajar la edad de imputabilidad, está en camino de hacer lo que quiere con los glaciares, también consiguió el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Tenía todo para generar cierta épica, ¿no?, en su discurso, y la verdad es que no lo hizo, ¿no? Habló con mucho enojo, y en principio lo primero que se me ocurre preguntarme es por qué una persona a la que supuestamente le está saliendo todo, como él dice, se comporta de esta manera. Digo, ¿qué esconde o qué hay atrás de esos gritos, ¿no? ¿Por qué se expresa de esta manera? Sabemos que una parte es así su personaje, ¿no? Pero por otro lado, su personaje también tiene ciertos matices, y no le vamos a pedir a Milei que hable tranquilamente porque claramente no lo hace, y si lo hace aburre y deja de ser ese personaje que muchos de sus votantes comparte. Pero ese nivel de persona sacada que vimos ayer no solamente habla de la necesidad de recuperar agenda, de que se hable de otras cosas, de reconquistar o sostener a su núcleo duro cuando los últimos índices de aprobación han tendido a la baja, sino que también hablan de cierta desesperación. Alguien que está tan seguro que le está yendo tan bien no se expresa de esta manera. Para graficar un poco lo que estoy diciendo, aunque seguramente ya lo viste y lo escuchaste porque
circuló por todos lados, hizo viral todo esto. Vamos a compartir un fragmento del discurso de ayer de Milei, que fue uno en particular en el cual le habló a la oposición, particularmente al peronismo, al cual erige claramente como enemigo, lo sube al ring pese al momento deprimente del peronismo como espacio político, pero lo elige de todos modos, y en este tono que vamos a escuchar fue todo el discurso de ayer. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Además, 4. Aprobamos la ley. Sí, sigan con las operetas que la gente sabe. Sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira, pero sigan así ustedes mintiendo a la gente. Sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen además los crudos. Vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia. Bueno, así fue todo durante la prácticamente hora y media, quizás un poco más que duró este discurso. Reitero, él puede sostener el personaje, pero dotar el discurso de cierta épica, ¿no? Yo entiendo que esta forma de hablar probablemente a su núcleo duro le debe haber gustado, ¿no? Esta cosa de agredir al peronismo, un peronismo que tiene un descrédito bastante importante en buena parte de la población. Puede gustar, ¿no? No creo que haya generado en todo el mundo indignación. Sí creo que se ve a Milei desencajado y que no es la única manera de sostener este personaje o esta performance que él hace, ¿no? Básicamente de persona siempre enojada. Sabemos que lo compran, ¿no? Evidentemente esta manera de expresarse de Milei, que a veces la atempera, generó pregnancia en la sociedad. Creo que la sociedad está muy enojada y esta forma de enojo terminar siendo representativa de alguna manera. De alguna manera Milei sigue capturando las emociones dominantes de este momento. Sin embargo, creo que en este discurso no todo fue performance, no sé hasta qué punto fue controlado, porque esta es la gran discusión, ¿no? Esto fue estrategia para subir al peronismo, para conservar su núcleo duro, o el presidente realmente no pudo controlarse y terminó exagerando. Creo que conviven o que pueden convivir estas dos opciones. De mínima hoy estamos hablando de esto, ¿no? Así que bueno, eficacia tuvo de alguna manera. Obviamente no todo es lo mismo, no siempre que se habla de buena manera, pero sí es cierto que generó comentarios. Algunos comentarios más específicos sobre la apertura de sesiones. Los periodistas acreditados no tuvieron permiso para ocupar el palco de prensa. Algunos fueron posteando información con un hashtag que armaron, que fue Asamblea Lado B, para poder ir contando lo que no se veía en la transmisión oficial, porque esto también sucedió, ¿no? Milei insultaba desde el micrófono, siendo el suyo el único micrófono habilitado, así que le hablaba a personas que tenían que gritarle, ¿no? Pero que nadie escuchaba ni veía, porque la transmisión oficial tampoco los mostraba. Fue desagradable incluso con Victoria Villarruel. En pocos momentos aparecieron otros dirigentes. Bueno, todo bastante stalinista por otro lado, ¿no? Milei dijo algunas cosas impactantes. Por ejemplo, que el año pasado hubo intentos golpistas de propios y ajenos. Ahí las cámaras se enfocaron a Villarruel. Y que también Donald Trump lo ayudó en ese contexto. Un salvataje hizo, ¿no? Milei repasó su gestión, dijo que Argentina cuando asumió tenía indicadores sociales peores a los del 2001, Chequeado dice que esto es falso o exagerado, dijo también que en su gestión hubo un ciclo histórico de inversión. Esto es falso por donde se lo mire, la inversión es la menor en mucho tiempo, ¿no? También prometió avanzar con el sistema acusatorio de la justicia, dijo que pretende juicio por jurados en todo el país, quiere hacer una reforma educativa, que haya cambios en el financiamiento político, el financiamiento de partidos políticos, que va también a enviar al Congreso un nuevo código aduanero y que va a intentar fortalecer las Fuerzas Armadas. Dijo que cada uno de los 9 ministerios preparó paquetes de al menos 10 leyes con reformas estructurales y que van a ir siendo tratados o enviados para ser tratados cada mes de las sesiones ordinarias.
Habló del conflicto de FATE sin nombrarlo, preguntó si les parece bien pagar los neumáticos más caros contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle. La oposición le gritó por el tema Andís y las coimas de Karina. Él dijo que todo es falso, acá lo vimos muy sacado también. Le gritaban fascista también algunos peronistas, y él dijo que los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia. Todo errado, todo equivocado con su interpretación, con la interpretación correcta, y furció feo realmente. Y bueno, por fuera del discurso escrito, como te decía, el presidente se encargó de ponerles apodo a los peronistas, a los diputados de izquierda. Se empecinó con Cristina Kirchner, que no solo está presa, sino que hace meses que no habla después de su última operación. Habló de asesinos y chorros para referirse al peronismo. Fue todo un espectáculo. Yo invito a no indignarse con estas cosas, sino a interpretarlos de manera más amplia. Estamos hablando de un personaje político construido a base de performance, que busca sostener su núcleo duro, que conecta claramente con estas emociones, y desde mi punto de vista también hay algo de desesperación por la no tanta pregnancia que está teniendo últimamente su discurso y los datos no tan alentadores que su supuesto programa de gobierno está teniendo. Bien, la semana legislativa fue intensa. Además de la apertura de sesiones, pasaron otras cosas, así que vamos a repasar un poco todo lo otro que estuvo sucediendo, sobre todo en el Senado, pero en el Congreso de la Nación en general. En principio se definieron las autoridades del Senado. Sabemos que antes de que se inaugure el periodo de sesiones ordinarias está la sesión preparatoria y se fijan la presidencia y las vicepresidencias. Y la novedad estuvo puesta porque el peronismo quedó afuera, a pesar de ser la primera minoría, es decir, el espacio que más senadores tiene. Se quedó afuera. El bloque justicialista de esto además se enteró unas horas antes. Fue una maniobra del oficialismo que con 7 gobernadores de fuerzas provinciales y el PJ acordó a quién nombrar, y de esta manera la presidencia provisional sigue en manos de un libertario, de Bartolomé Abdala, pero la vicepresidencia, que tendría que haber sido para Unión por la Patria, que tiene 25 legisladores, quedó en una jujeña del peronismo, Carolina Moisés, que forma parte de un bloque muy minoritario, que es el bloque Convicción Federal, que además de ser chiquito, se fundó hace 2 días, ¿no? Con otros senadores, con Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, por afuera del interbloque justicialista, y le dieron este cargo. Ella además había votado con el gobierno reforma laboral y otras leyes, así que vemos ahí quizás un sistema de recompensa. Bueno, no lo sabemos. Además fueron designados como auditores de la AGN Mariano Piazza por el oficialismo, Javier Fernández por el kirchnerismo y el ex senador radical Luis Naidenov por parte de los ex legisladores. Así que tenemos un Senado totalmente libertario. Por otro lado, respecto a las leyes que se aprobaron, se trató de nuevo la reforma laboral. Venía de diputados con el famoso artículo por las licencias, que había sido rechazado por diputados, entonces el Senado tenía que tratar nuevamente esta ley. Los números daban, ya el Senado había aprobado esta ley, se modificó una cosa muy chiquita, así que hay reforma laboral. De esto ya hablamos en profundidad la semana pasada, así que no lo voy a repetir, pero sí tenemos que decir que ahora sí se ha sancionado esto a lo que se le dice modernización laboral, y que de modernización no tiene nada. Es realmente una reforma que genera una transferencia de recursos muy grande de parte de la gente trabajadora hacia las élites capitalistas, y que, considerando que en el capitalismo el trabajo es obligatorio, genera para las profundas mayorías una desmejoría muy grande de las condiciones de vida. El artículo de licencias, este artículo tan objetado, ¿no?, que equiparaba todas las enfermedades, desde un golpe que te puedes haber dado haciendo otra cosa, hasta un accidente doméstico, hasta una enfermedad como el cáncer. Bueno, dijo el presidente provisional del Senado, el libertario Abdala, que van a buscar aprobar una ley en particular en periodo ordinario sobre este tipo de licencias por enfermedad. Me imagino que van a modificar este proyecto, pero van a insistir con esto que fue muy rechazado. ¿Qué pasó? Bueno, hubo protestas, hubo represión también en el Senado, pero la CGT una vez más no convocó a marchar. Ellos dicen que quieren reclamar ante la justicia, así que hoy hubo una movilización a tribunales para acompañar, ¿no?, la presentación judicial en contra de la ley aprobada de los artículos que la CGT considera inconstitucionales. De esto demasiado no se habló porque el sábado fue el bombardeo de Estados Unidos a Irán, después tuvimos la apertura de sesiones ordinarias, también volvió al país Nahuel Gallo, así que todos estos temas taparon la sanción definitiva de la reforma laboral y la estrategia de la CGT, pero es algo parecido a lo que ya hicieron contra el DNU 70-20-23. Ahí lograron que se dé procedencia a un recurso de amparo y que se declare inconstitucional el capítulo laboral del decreto, así que vamos a ver qué es lo que pasa con estas leyes.
No fue lo único que aprobó el Congreso, se terminó de aprobar también la edad de imputabilidad, también llamada por Claudia Cesaroni, a quien respetamos muchísimo, la edad de punibilidad, ¿no? Ahora los niños son punibles desde los 14 años. Ínfima cantidad de delitos son cometidos por menores de edad, menos por chicos de entre 14 y 16 años. Sin embargo, al gobierno le pareció que era importantísimo sancionar esto y ahora tenemos minoridad totalmente criminalizada en este país. Este es el horizonte que se le quiere plantear a los y las jóvenes. También se habló mucho por estos días de la ley de glaciares. Hay media sanción a la ley de glaciares, esta ley que busca darle más facultades a las provincias para que decidan hasta dónde se puede hacer minería en Argentina y de esta manera que la zona periglaciar ya no esté protegida y se pueda hacer minería más cerca de los glaciares. Obviamente es destructiva, sabemos cuál es nuestra perspectiva al respecto, pero traje un audio cortito de un senador de Enzo Fulone de la Libertad Avanza de Neuquén que dijo esto sobre los glaciares. No tienen glaciares, más como decía mi compañero senador Bruno Olivera hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico. Bueno, rocas congeladas que no sirven para nada, dijo Fulone acerca de los glaciares. Después Milei se para en el Congreso de la Nación y le grita ignorantes a todos los demás. ¿Y a este hombre qué le decimos? Bueno, obviamente hubo protestas en contra de la reforma de la ley de glaciares en el Senado. Hubo represión, la policía tiró gas lacrimógeno. A la mañana hubo una intervención de Greenpeace que treparon las vallas del Congreso y instalaron unos inodoros con un mensaje que decía no se caguen en el agua o no se caguen en los glaciares, y también se los llevaron detenidos. También un camarógrafo de A24, Facundo Tedeschini, fue golpeado y también fue aprehendido. Bullrich dijo que la conducta policial fue reprochable. La ministra de Seguridad estaba en Chile, así que habló Bullrich, que es senadora, pero bueno, se ve que tiene carta abierta para poder opinar en estos asuntos. La cosa es que tiene media sanción esta reforma, falta la sanción en diputados. Generó ruido el tema de ley de glaciares, a mí me llama la atención que haya generado más ruido incluso glaciares que reforma laboral, por ejemplo. Me parecen muy preocupantes ambos proyectos, pero la cosa es que tiene media sanción y bueno, a mí no me sorprendería que se sancione. Como te decía, el sábado hubo noticias en materia internacional. Amanecimos con un ataque de Estados Unidos a Irán. Particularmente Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra varias ciudades de Irán con apoyo de Arabia Saudita. Se metió Hezbollah, hubo respuestas de Israel. El gobierno argentino dispuso elevar a alto el nivel de seguridad dentro de nuestro territorio. Según el gobierno israelí, Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, murió durante esos ataques. También un expresidente. Estados Unidos autorizó además la salida de Israel de su personal gubernamental no esencial debido a riesgos de seguridad e instó a las personas a irse. Fue después de que Washington y Teherán no llegaran a un acuerdo en Ginebra para desactivar el plan nuclear iraní, entonces podíamos prever que algo iba a pasar. Trump entonces termina anunciando una operación masiva en curso para evitar lo que él dijo, que esta dictadura malvada amenace a Estados Unidos, y dijo que iban a destruir sus misiles. El escenario es realmente bélico, estamos ante la discusión, ¿no?, de si estamos ante la Tercera Guerra Mundial o no. Yo creo que si no es algo muy parecido. Creo que en este momento no hay reglas que funcionen en el ámbito diplomático, en el ámbito de resolución de conflictos. Está habilitado todo, ¿no? Y esta avanzada de Estados Unidos que termina matando a un líder supremo espiritual con el que se puede estar de acuerdo o no, pero muy respetado por una población, me parece que tensa bastante la situación y eleva el nivel de alarma. Argentina además no está neutral. Argentina apoyó a Estados Unidos, apoyó a Israel, así que en este momento me parece que no estamos fuera del conflicto, gracias a los esfuerzos diplomáticos de Javier Gerardo Milei. Se suspendieron eventos deportivos, quedó en riesgo la finalísima, este partido que iban a jugar Argentina y España por ganar la Copa América y la Eurocopa. Hay todo un signo de pregunta sobre el Mundial, no hay ninguna decisión y faltan todavía 3 meses, pero hay un signo de pregunta. Y acerca de consecuencias, seguimos viendo ataques, seguimos viendo bombardeos, no sabemos bien qué va a pasar. Se dispararon los precios del petróleo y el gas, cayeron las bolsas de todo el mundo por toda esta tensión y a esta historia le faltan todavía varios capítulos. Bien, dicho esto, vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos más o menos en la mitad del podcast.
Aquí yo te recuerdo que estás escuchando nuestra abducción noticiosa. Este podcast forma parte de una propuesta más integral que tenemos desde Revista Distopía, medio totalmente autogestivo, que busca básicamente relatar este tiempo tan distópico que nos toca transitar. Además tenemos un newsletter con notas que podés leer todos los sábados, cambiamos de día, antes era los miércoles, ahora sale los sábados, es gratuito, solamente tenés que estar suscripto desde nuestra página. Así que también contamos con esa propuesta, ¿no? Con un newsletter. También publicamos reels en redes sociales, tenemos contenido para redes y vamos siempre encontrando alguna que otra manera de relatar este tiempo distópico. Tarea que hacemos de manera 100% independiente y 100% autogestiva. De hecho, yo creo que las formas en las que nosotros te contamos las cosas no son tan habituales en otros medios, y esto es posible porque de manera literal nosotros podemos existir gracias a los aportes que nos hacen nuestros suscriptores y nuestras suscriptoras. Puedes aportar por única vez si a vos te interesa esto que hacemos y de esa manera nos vas a estar ayudando, o bien podés suscribirte y aportar mensualmente, y de esa forma nos vas a ayudar muchísimo a que podamos seguir contándote este presente distópico, siempre con una pata puesta en lo que va a pasar mañana en la distopía en curso, con muchas interpelaciones posibles, con muchas preguntas, también con ganas de acompañarnos mutuamente en este tiempo tan poco cercano. Así que si es de tu agrado lo que hacemos, si querés ayudarnos a que sigamos haciéndolo, podés aportarnos por única vez o podés suscribirte para aportar mensualmente. Por otro lado, supongamos que no podés o no querés aportar con dinero, también podés ayudarnos en lo que nosotros llamamos alabanzas al dios algoritmo, que tienen que ver básicamente por esta mediación a través de la cual nos estás escuchando, ¿no? Con los algoritmos. Podés darle me gusta a este episodio en la red social, la plataforma que nos estés escuchando, podés compartirlo, comentarlo, subir una foto y etiquetarnos escuchándolo. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a darle circulación y visibilidad a este producto, y de esa forma también nos vas a ayudar a que sigamos relatando este tiempo distópico. Bien, dicho esto y atento a que estamos un poco excedidos con el tiempo, vamos a seguir con la información. Vamos a empezar con el tema clases, porque empezaban en varias provincias las clases del ciclo lectivo hoy, y a pesar de que el gobierno llamó a los gremios docentes a una mesa paritaria para hoy al mediodía, los sindicatos ratificaron un paro, una huelga para este primer día de clases convocada por CETERA, adhiriendo a la medida la Unión de Docentes Argentinos y la Confederación de Educadores Argentinos. La convocatoria se da a partir de que la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó suspender el decreto 341 del año pasado, que había desplazado a la Secretaría de Educación de la Paritaria Nacional Docente y delegaba la negociación en las provincias. También hay paro docente y no docente en universidades nacionales contra la reforma laboral y el cambio del gobierno que quiere hacer la forma de financiamiento universitario. Así que tenemos un inicio de clases complicado. Por otro lado, dejó de existir el SISU. ¿De qué se trata? De la Secretaría de Integración Sociourbana. Es muy sugestivo su cierre porque es una secretaría que trabajaba con barrios populares. Esto era un apoyo estatal para 5 millones de personas que viven en más de 6.000 barrios populares en todo el país. No se renovaron el contrato de 300 personas que cumplían funciones ahí en el organismo. Se movilizó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular para protestar contra esta decisión. Ya se había logrado que la decisión se demorase unos meses, pero ahora sí se disolvió. Para poner un ejemplo de qué hacía la SISU, a través de un fondo que manejaba, había lanzado un sistema de créditos llamado Mi Pieza para que mujeres solteras, madres solteras, pudieran construir un cuarto, una habitación, una pieza, básicamente. Esto le parece que no es deseable para el gobierno y disuelve esta secretaría. En términos de datos, actividad económica, la actividad económica creció 3.5% interanual en diciembre del año pasado y acumuló una suba del 4.4% en 2025 respecto del 2024 según el INDEC. Si vemos los rubros que subieron, agricultura, ganadería, casi silvicultura fue el de más suba. Veníamos de un año de mucha sequía, el anterior al anterior. También crecieron minería y también intermediación financiera. ¿Cuál es el de mayor tracción negativa? Industria, que se contrajo un 3.9%. A raíz de estos datos hubo 2 personas que hablaron temibles, uno más que otro. Domingo Cavallo fue uno nada menos y Carlos Melconian el otro, que advirtieron por una palabra que empezó a resonar, que es estanflación, ¿no? Que es inflación con estancamiento económico. Y también hay un empresario, Jorge Brito, que habló de estrangulamiento de la actividad privada. Son voces cercanas ideológicamente al gobierno, así que creo que hay que prestar atención a estos diagnósticos.
En cuanto al consumo masivo, también lo midió el INDEC. En diciembre aumentaron las ventas en autoservicios mayoristas un 2.1%, pero hubo una retracción en el acumulado de 2025 de 6.8%. En shoppings bajaron 2.4% interanual en diciembre. En supermercados crecieron 0,5%, un 0.5% interanual y 2.7% respecto de noviembre, y esto llevó a acumular una suba de 2% solamente en 2025. Y diciembre obviamente es un mes de mucho consumo, no por las fiestas, y esto en los datos no se verificó. Acerca de la morosidad, tema que también venimos siguiendo, el Banco Central difundió información de todo el año pasado que dice que el índice general de morosidad fue de 5.5% en tendencia ascendente sostenida. Dice el registro además que el deterioro es asimétrico porque golpea más a hogares que empresas, y que el ratio de morosidad de empresas es 2.5% y que el de los préstamos a personas físicas trepó al 9.3%. Un punto que preocupa particularmente son las deudas con entidades no bancarias, a.k.a. Mercado Pago básicamente. A ese tipo de lugares recurren las personas de mayor vulnerabilidad, y ahí la morosidad llega al 22.8%. Por otro lado, hablábamos hace un ratito acerca de Nahuel Gallo, el gendarme que estaba detenido en Venezuela. Un minuto antes de la apertura de sesiones, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, informó que tras 448 días detenidos, este gendarme argentino, Nahuel Gallo, llegó al país después de haber sido liberado de la prisión El Rodeo 1 en Venezuela. Ya se reencontró con su familia, viajó en un avión de la AFA, esto es realmente interesante, por todo el entramado, ¿no?, de poder entre el gobierno nacional y el Chiqui Tapia, ¿no?, que mañana tienen que declarar en indagatoria con Tobillino y demás. Bueno, salió el Chiqui Tapia a resaltar que el deporte también, bueno, es unión y genera este tipo de vínculos diplomáticos fraternos. Justamente una medida muy llamativa, yo no termino de entender bien. Hay paro de fútbol, no hay partidos entre el 5 y el 8 de marzo en respaldo al Chiqui Tapia y a Pablo Tobillino, conducción de la AFA, frente a lo que consideran una embestida judicial en su contra. Así que esos días no hay fútbol. Yo no entiendo bien en qué perjudicaría esto el gobierno o cómo debería advertir el gobierno esta medida de fuerza. Creo que en definitiva perjudica a los clubes, a los hinchas, pero bueno, es lo que hizo la AFA. En este momento lanzó un paro entre el 5 y el 8 de marzo por una fecha. Bien, cambiamos totalmente de tema, lo que sí es importante. Vamos a hablar de agrotóxicos y de pergamino, donde se está llevando a cabo un juicio que realmente es histórico. Es histórico porque las fumigaciones en pergamino son muy observadas gracias a la militancia y a la insistencia de una agrupación que se llama Paren de Fumigar, en la cual Sabrina Ortiz es una de sus caras más visibles. Ella incluso da testimonio, ¿no? Ella habla acerca de las consecuencias de los agrotóxicos en su cuerpo, en su familia, en su barrio. En Pergamino hay literalmente un barrio que se llama el barrio Cáncer por la cantidad de casos que se conocen y la vinculación con el agua y cómo ese agua estaría contaminada con agrotóxicos. Y ahora lo que se logró es que este caso vaya a juicio oral, ¿no? Hay 2 funcionarios, 7 productores que están señalados por incumplir ordenanzas y una medida cautelar federal. Hay pruebas de casi 8 años de investigación, hay más de 70 historias clínicas, se constata la presencia de agrotóxicos en sangre y orina, daños genéticos en niños y niñas, sustancias cancerígenas en el agua. La gente de Paren de Fumigar, sus abogados que también son creyentes en la causa, esperan que esto pueda funcionar como un efecto dominó, ¿no? Y que pueda inspirar denuncias en otros pueblos fumigados. En estas latitudes sabemos muy bien, ¿no?, lo que pasa con el campo y vemos todos los días lo que pasa con los agrotóxicos. Así que estamos atentos a este juicio que se está desarrollando en los tribunales federales de Rosario, repito, por la denuncia de Sabrina Ortiz en principio contra productores de pergamino, es la causa Cortese, y tenemos un audio de 1 minutito en el cual Sabrina Ortiz cuenta con total claridad un pedacito de qué tiene que ver esta causa, a la cual yo recomiendo enfáticamente seguir. Se han encontrado entre 18 y 19 sustancias agrotóxicas, de las cuales el 45% son cancerígenas, y en un barrio, en tan solo 8 manzanas, se encontraron 53 casos de cáncer. Y con respecto a lo que ha cambiado a raíz de este juicio, ven un efecto dominó que se va dando en más denuncias, también más controles que empiezan a tener algunos municipios. Estamos en la provincia de Santa Fe, que también tiene una gran cantidad de pueblos fumigados.
Bueno, en relación a eso hemos tenido un efecto dominó muy, pero muy importante. Recordemos que este caso lleva una investigación de casi 8 años, donde se han recopilado pruebas científicas de renombre y se han hecho análisis de muchos tipos, en el suelo, en el aire, en la lluvia, en la sangre, que demuestran todo lo que estamos diciendo hoy. Lo que estamos diciendo hoy es que nos enferman, y es por eso que muchos pueblos han despertado y se han animado a denunciar y a empezar en la justicia a reclamar. Bien, el caso es terrible y la militancia y la lucha y la denuncia de Sabrina Ortiz es realmente muy inspiradora. Yo recomiendo que googleen a Sabrina Ortiz. Hay muchas notas en otros programas, yo mismo la he entrevistado, y lo que dice es de una contundencia increíble y su historia es de una fuerza total. Así que vamos a seguir este juicio y vamos a estar atentos a qué es lo que pasa. Por último, vamos a hablar de una película, particularmente de Belén. Hemos hablado en Distopía acerca de esta película que cuenta el caso de Belén, que había ido presa en Tucumán por un aborto espontáneo. Sin embargo, la criminalizaron y la violentaron de muchísimas maneras posibles, y bueno, ella termina consiguiendo un fallo muy importante del Poder Judicial acerca de aborto no punible, que después termina inspirando lo que fue la ley de aborto. Esto se transforma en película, la directora y la protagonista es Dolores Fonzi, y ahora obtuvo un premio a la mejor película iberoamericana en los premios Goya, y ahí estuvo la actriz y la directora Dolores Fonzi, y hizo una advertencia que me pareció muy interesante acerca de las ultraderechas en tiempos de escasísima representación y en los cuales la derecha habla sola. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, hay que responder de esta manera, y creo que es muy interesante lo que hizo Dolores Fonzi. Vamos a escucharla. Nosotros somos las películas que hacemos, y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror, donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así. Yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes. Muchas gracias por el premio y es un honor. Bien, eso creo, ¿no? Que a la batalla cultural de las derechas le hace falta gente que responda. Y de este lado estamos un poco acobardados, así que yo celebro que desde esta posición Dolores Fonzi haya respondido. Bien, dicho esto, hemos llegado al final del podcast de esta semana. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara, espero que tengas muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes para una nueva abducción noticiosa en Revista Distopía.